quiere que encuentre un trabajo allá mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. Una hermana se va. Ajá. La última de nosotros se va y Se va a aventurar. a aventurar también. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo por lo menos, ya que aquí no nos dan. En 1999, miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar al exterior para encontrar trabajo, hogar, salud y mantener a sus familias. ¿Pero por qué ocurrió esto? Para ello haremos un breve resumen de lo ocurrido desde 1990. Se podría decir que la crisis se agravó en 1992, desde que Sixto Durán estaba en la presidencia. Se produjo el conflicto bélico entre Ecuador y Perú en el CENEPA, y aunque Ecuador salió victorioso, debió incurrir en un enorme gasto público. Luego, en el gobierno de Abdalá Bucaram, en 1996 se exacerbó la inflación. Hubo mucha corrupción y nepotismo. De este modo, el Sucre continuó devaluándose. En 1997, en el gobierno de Fabián Alarcón, la inestabilidad de los gobiernos anteriores hizo que heredara un país ya en crisis. El desempleo había aumentado al 14% entre la población económicamente activa, mientras que la pobreza se mantenía en un alto nivel. Ya para 1998, Yamil Maguad se encontraba con un país en un alto nivel de crisis, puesto que se decretó un feriado bancario y desaparecieron una docena de bancos ecuatorianos, con la cual mucha gente perdió su dinero. El feriado bancario se dio porque el país estaba atravesando por una crisis difícil. Además, sucedió el fenómeno del Niño, que dejó muchas afectaciones como vías destruidas y una gran pérdida de dinero. El país tuvo restricción del acceso a mercados financieros internacionales, lo que dio lugar a transferencias bancarias por deuda externa. Eso también significó que muchos ahorristas decidieron retirar sus fondos masivamente para cambiarlos a dólares, generando un pánico bancario. El 8 de marzo de 1999 se declaró un feriado bancario de 25 horas que finalmente duró 5 días. Es por eso que un total de 28 entidades financieras del país fueron cerradas por la Superintendencia de Bancos, tras verse afectadas por la mayor crisis bancaria. Entre los principales están Filambanco, La Previsora, el Banco de Préstamos y El Progreso. En el gobierno de Yamil Maguad de 1999 se inició dicha dolarización. Una de las grandes polémicas al respecto no fue solo la pérdida de soberanía monetaria, sino el tipo de cambio bajo en el que ésta se adoptó. Es decir, a 25.000 sucres el dólar estadounidense. A esto se suma las acciones contraproducentes del Banco Central del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas para poner trabas en el proceso. Pero, ¿qué pasó después? Aquí es donde entramos al proceso migratorio ecuatoriano, entre los años 90 y 2000. Para entender esto debemos saber que el pico de salida de gente fue entre 1998 y el 2004. Los que decidieron migrar a países con un grado mayor de desarrollo fueron en busca de empleo y un mejor nivel de vida para sus Causas o motivos de la migración en el Ecuador. La migración de miles de ecuatorianos se debe al mal uso de los recursos que genera la economía ecuatoriana, a la incapacidad administrativa nacional, a la falta de compromiso de los políticos ecuatorianos y a un alto índice de corrupción, lo que nos lleva a altas tasas de desempleo. También la crisis económica, pobreza o hambruna. Cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar buscando oportunidades en otros lugares del país. Por otro lado, también existía un abuso muy grande hacia la mano de obra y una sobreexplotación que no era lo suficientemente valorada, y los ecuatorianos no recibían el salario que merecían por su trabajo. Causas económicas. La crisis ocasionó un alza en los índices de inflación, en los costos de los productos de consumo básico, así como un aumento del desempleo y una estabilidad y especulación económica generalizada. Esto ocasionó el inicio de la dolarización y con ello el feriado bancario.
Todo esto a su vez causando que los ciudadanos tuvieran que salir del Ecuador para poder encontrar un mejor futuro en otro país, abandonando su familia, sus amigos y su historia aquí. La migración de ecuatorianos provocó grandes consecuencias, entre ellas el desmembramiento del núcleo familiar de quienes migraron y los problemas sociales que se desencadenaron: depresión, deserción laboral, abusos, pandillas y desapego de las relaciones familiares. Además, que el impacto recaía sobre los hijos de los migrantes, los cuales sufrían de abusos, como pueden ser sexuales, físicos y psicológicos, además de explotaciones de mano de obra. Los aeropuertos de Guayaquil y Quito están repletos de viajeros y de familiares de estos todos los días de la semana. Las aerolíneas con vuelos directos a Europa han incrementado su personal para atender a cientos de ecuatorianos que viajan generalmente a España con la esperanza de encontrar un mejor destino a sus vidas. Por temor a las autoridades de migración, todo mundo dice que su viaje es de placer. De turismo, claro. De paseo. ¿De paseo? Sí. Mi hija se va de paseo. ¿Se va de paseo? ¿A dónde Sí. se va de paseo? Se va a Madrid. Mi sobrino, de turista. Según cifras de las autoridades españolas, en los últimos 5 meses han viajado 25.000 ecuatorianos a España. De estos, muy pocos son realmente turistas. La mayoría intentará por todos los medios conseguir un trabajo. Los registros de la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional permiten tener un panorama general de cuántas personas han emigrado a través de los saldos entre el número de ecuatorianos que han salido al exterior y los que han ingresado. En el cuadro número 1 se presenta el saldo migratorio desde 1976 hasta el 2007. Entre 1976 y 1990, el saldo migratorio se situó alrededor de las 20.000 personas anuales en promedio. A partir de 1993 se percibe un crecimiento de la migración que, para 1998, ya alcanzan las 40.735 personas anuales. Los saldos migratorios de los últimos 30 años muestran que las mujeres siempre han estado presentes en la migración, en grados ligeramente inferiores a los varones. La diferencia entre hombres y mujeres se acentúa en los primeros años de la década de los 90, cuando la emigración masculina casi duplica la femenina. Esta corresponde a la emigración del sur del país, de las provincias de Azuay y Cañar, que han sido tradicionalmente una emigración masculina. Con respecto a la edad de hombres y mujeres, el porcentaje más alto, que es el 43%, corresponde a las personas entre 21 y 30 años, el 23% al grupo de edad comprendido entre 31 y 40 años, y el 22,5% al rango entre 1 año y 20 años. Podríamos decir que entre la población joven, la migración alcanza un 59,5% del total que ha migrado en el ciclo de 1996 hasta el 2001. El 9% de migrantes son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. En cuanto al destino de la migración, en el Censo de Población de 2001 se ve claramente que los principales destinos de los ecuatorianos y ecuatorianas son España, Estados Unidos e Italia. Ahora, según la encuesta, el EMDU 2007 entrega información sobre la situación por sexo del migrante y país del destino. El 34,7% de las mujeres y el 38,8% de los hombres han dejado al menos un hijo en el Ecuador. Los emigrantes hombres en Estados Unidos y España son los que en mayor número mantienen hijos en el país de origen, que esto da el 41%. Son las mujeres que viven en Italia, el 48%, las que más hijos o hijas menores tienen en el Ecuador. Las ecuatorianas en España que dejaron hijos o hijas menores son el 36,8%. Esta situación corresponde a diciembre de 2007. Presenta modificaciones con respecto a los datos de diciembre de 2005, en las que los emigrantes en España eran mayoritariamente quienes tenían un mayor número de hijos en origen, que es el 44% en el caso de los hombres y el 43% en el caso de las mujeres. Las consecuencias de la migración en el Ecuador. Según investigaciones realizadas en el Ecuador, la emigración ecuatoriana se caracteriza por estar formada preferentemente por una población joven, mestiza o con un nivel de educación media y proveniente de la familia de 3 a 5 miembros. Estas personas, para poder emigrar,
incurren en una serie de gastos monetarios como son los costos de los trámites para poder salir del país, pasaportes, visas, documentos y todos los costos del transporte, pasaje, estadía, alimentación, además de la pérdida de su salario, si es que se encontraban trabajando en el Ecuador. También deberíamos contabilizar la disminución de sus ahorros mientras buscaban un nuevo trabajo. Por otro lado, el inmigrante asume pérdidas no monetarias como la separación de los cónyuges, los gastos emocionales de los hijos, la semi-ruptura con sus raíces culturales, etc. Además, mientras se regulariza su situación en el país de destino, se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, sobre todo mientras no cuenta con los documentos necesarios para trabajar formalmente, que le expone a una serie de abusos como recibir salarios por bajo del mínimo, la ausencia de beneficios sociales, inestabilidad, etc. Además de otros costos de tipo psicológico, producto de la inserción forzada en una sociedad extraña y muchas veces hostil, que lo expone a problemas como la discriminación y la xenofobia. Concluyendo, migrar es más que dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país por causas económicas o sociales. Migrar es construir una nueva vida. Migrar es recordar día a día a la familia que está a miles de kilómetros. Migrar es dejar que los abuelos críen a sus nietos. Migrar es vivir de un recuerdo. Migrar es sentir discriminación. Migrar es ser señalado por pertenecer a un país en vías de desarrollo. Migrar es tener un gobierno corrupto. Migrar es esa forma de olvidar los derechos humanos que nadie ve. Migrar es eso que pone en alto que necesitamos conciencia en la ciudadanía para que ésta escoja correctamente a mandatarios que no se dejen llevar por intereses personales. No vivamos de un recuerdo, aprendamos de él. Aprendamos que miles de familias se volvieron a encontrar después de décadas con sus hijos y que otras jamás lo volvieron a hacer. Se conoce que esto no fue de un periodo presidencial para otro. La migración de cada persona en este se debió al conjunto de mandatarios que no tomaron decisiones adecuadas desde que Ecuador fue república, y estos se dejaron llevar por favorecer a minorías. Muchas gracias.